¿Jesús estuvo casado con María Magdalena? ¿Tuvo hijos? ¿Su linaje sigue vivo hoy en día? Esto es lo que el Código Da Vinci afirma, que la iglesia ha tratado de ocultar el mayor secreto de toda la historia. Pero en este video vamos a analizar cada argumento que presenta la película desde una perspectiva neutral. ¿Qué es verdad y qué es ficción? Ojo, esta historia no es para todos. En el Museo del Louvre, Jacques Saunier corre por su vida. Detrás de él, Silas, un monje obsesionado con ocultar la verdad prohibida. A punta de pistola lo obliga a hablar. Saunier no tiene opción. La respuesta está en la sacristía de la iglesia de Saint-Sulpice, la línea de la rosa. Lo que busca está debajo de ella. Una vez que Silas obtiene lo que busca, dispara. Saunier teme, no logró completar su misión. Con las pocas fuerzas que le quedan, avanza por el museo. Un último intento por preservar el secreto, por contactar a las únicas personas que pueden ayudar. Mientras tanto, Robert Langdon, un profesor de Harvard en simbología religiosa, firma copias de su nuevo libro. La policía francesa interrumpe y le muestra una foto, el cuerpo de Saunier. Tal vez él pueda ayudarlos a descifrarlo. Langdon mira la imagen y se estremece. ¿Quién podría haberle hecho algo así? Pero la policía lo corrige. Nadie le hizo eso. Fue él mismo. Silas informa al maestro. Todos están muertos. Y todos confirmaron lo mismo antes de morir. Está bajo la rosa, en Saint-Sulpice. Silas se desviste y se arrodilla frente al crucifijo. Aprieta el cilicio, una cadena con púas incrustadas en su piel. Es su forma de purificarse a través del dolor, del sacrificio, como lo hizo Jesús. Se persigna, toma el látigo y azota su propia espalda. Silas no es el único que practica este tipo de actos. Muchas personas siguen practicando la mortificación. En un momento más lo veremos. Entre tanto, Langdon es escoltado hasta el museo donde el capitán Fash lo espera. Cruzan la icónica pirámide de cristal y entran al Louvre. Los ojos de Langdon se van directo a la pirámide, una estructura de vidrio suspendida en el techo. Justo debajo hay otra pequeña pirámide de piedra, creando la ilusión de que ambas casi se tocaban. Emocionado, Robert menciona que son ecos geométricos. A Fash no podría importarle menos. Lo llevan hasta el cuerpo de Saunier. Langdon siente un nudo en el estómago. Mientras tanto, en su avión privado, el obispo Aringarosa es entrenado por un experto en medios. Debe estar listo para responder preguntas difíciles. La Iglesia Católica es sin duda una de las instituciones más poderosas y exitosas de la historia. Desde sus inicios en el siglo I ha logrado consolidarse en lo espiritual, pero también en lo cultural, en lo político y en lo económico a nivel global. Tiene su propio Estado, el Vaticano, con su propio banco que administra alrededor de 5.000 millones de euros y cuenta con un enorme patrimonio inmobiliario, con más de 5.000 propiedades entre templos, edificios, terrenos y locales comerciales, valuados en unos 883 millones de euros. Pero su poder no está solo en el dinero, sino en su influencia política. Desde la Edad Media hasta hoy, la Iglesia ha asesorado a líderes de todo el mundo, respaldado o desafiado gobiernos y participado en negociaciones internacionales. También ejercen una gran influencia en la vida cotidiana de miles de millones de personas. El Papa, los obispos y sacerdotes son las guías morales de muchos y han moldeado costumbres, normas sociales y hasta leyes. La Iglesia en esencia busca el bienestar de la humanidad y muchos hemos sido testigos de su ayuda a enfermos, migrantes, huérfanos y personas en situaciones de pobreza, así como del consuelo y apoyo que brinda a millones de personas alrededor del mundo. Pero como toda institución poderosa, también genera curiosidad. ¿Qué pasa detrás de escena? ¿Sus líderes realmente siguen los valores que predican? Cuando se tiene tanto poder, es casi inevitable que surjan controversias, abusos y teorías de conspiración. El experto que contrató le pide su opinión sobre el Opus Dei, la organización católica a la que pertenece. Algunos lo llaman un culto manipulador, otros una secta cristiana ultraconservadora. Aringarosa responde que simplemente son católicos estrictos. No eligen qué reglas seguir ni cuáles ignorar. Siguen la doctrina al pie de la letra. El Opus Dei es una de las organizaciones más polémicas dentro de la Iglesia Católica. Como dice Aringarosa, son profundamente tradicionalistas, sobre todo en temas como la moral carnal y el papel de la mujer. Además, algunos de sus miembros aún practican la mortificación corporal, que consiste en causar incomodidad o dolor físico al cuerpo con el objetivo de fortalecer el espíritu, controlar las pasiones y unirse al sufrimiento de Jesús. Algunos miembros célibes del Opus Dei usan un cilicio, una pequeña cadena con puntas que aprieta la piel durante 2 horas al día. También una vez por semana se autoflagelan la espalda con un pequeño látigo de cuerdas mientras recitan oraciones. Si bien estas prácticas no son obligatorias, sí son recomendadas. De hecho, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, veía la mortificación como un medio clave para alcanzar la santidad y fortalecer la vida espiritual. En su libro Camino escribió: si no eres mortificado, nunca serás alma de oración. Claro que no solo hablaba de cilicios o látigos. Para José María, la mortificación incluía también pequeños actos de sacrificio en la vida diaria, como renunciar a ciertos placeres o asumir incomodidades con paciencia. Pero la mortificación física sí fue parte de su visión espiritual. Suena su teléfono, es el maestro. Le informa que Silas ha cumplido. El trato está a punto de cerrarse. Aringarosa sonríe.
Esa noche verá el concilio y se asegurará de que el maestro reciba su dinero. Langdon observa el cuerpo de Saunier y reconoce la referencia. El hombre de Vitruvio, uno de los dibujos más famosos de Da Vinci. Pero hay una estrella en su pecho. Fash insiste en que es un símbolo satánico, pero Langdon afirma que no tiene que serlo. La estrella también puede representar a Venus, la mitad femenina de todas las cosas. Fash no parece convencido. Le muestra un mensaje que Saunier dejó con tinta invisible. Una serie de números y una extraña frase. Diabole in Dracon. Lima la asno. De pronto, una mujer irrumpe en la sala. Es Sophie, criptógrafa de la policía. Ya descifró los números. Son la secuencia de Fibonacci, pero desordenada. Langdon los revisa y asiente. Es cierto. Sophie le entrega un papel con un número. Debe llamar. Es urgente. Langdon marca y escucha la voz de Sophie en una grabación. Profesor Langdon, no reaccione. Está en peligro. No revele nada al capitán Fash. En Saint-Sulpice, una monja recibe una llamada. Un obispo ha solicitado un tour privado. Mira el reloj, es de madrugada. Algo no le cuadra, pero no tiene opción. Langdon le pide a Fash ir al baño. Ahí Sophie lo espera. Le revela la verdad. No lo trajeron por su experiencia, sino para inculparlo. Le muestra un papel con el mensaje completo de Saunier. Fash borró una línea antes de que él llegara. PS encuentra a Robert Langdon. Fash está seguro de que eso significa que Robert es el asesino. Pero Sophie le explica que PS no significa postscriptum. Es princesa Sophie, el apodo que Saunier, su abuelo, le daba de niña. No era un mensaje para la policía, era para ella. Saunier quería que encontrara a Langdon, pero no tienen tiempo. Necesitan salir de ahí. Encuentran un rastreador que la policía le puso a Langdon. Lo avientan por la ventana para despistarlos. Mientras los agentes siguen la señal fuera del museo, Langdon y Sophie vuelven al cuerpo de Saunier. Observan el mensaje de nuevo. Los números están desordenados. ¿Y si las letras también? Es un anagrama. Langdon reorganiza las letras y lo descubre. Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Se dirigen al retrato. Sobre la pintura, otro mensaje en tinta invisible. Tan oscuro el engaño del hombre. Langdon siente un escalofrío. ¿Podría ser cierto? Analiza el mensaje y encuentra un patrón. Rocas, la Virgen de las Rocas. Otro cuadro de Da Vinci. Lo mueven y encuentran una llave con un flor de lis. Robert está cada vez más asustado. La policía descubre su engaño y comienza la persecución, pero logran escapar. Sophie observa la llave y la reconoce. Su abuelo tenía una igual. Langdon está consternado. Le pregunta, ¿alguna vez escuchaste esas palabras? ¿Tan oscuro el engaño del hombre? ¿De niña presenciaste algo? ¿Reuniones secretas? ¿Algo ritualista? ¿Algo como el priorato de Sion? Un recuerdo borroso emerge en Sophie, pero lo reprime. Se dice a sí misma que seguramente se lo imaginó. Langdon le explica que el priorato de Sion es un mito muy antiguo. Se dice que es una de las sociedades más secretas y poderosas de la historia. Entre sus miembros han estado Isaac Newton, Leonardo da Vinci y muchos otros. Su símbolo es la flor de lis y su misión es proteger un secreto conocido como el oscuro engaño del hombre. Un secreto que, según dice, guarda la verdadera fuente del poder de Dios en la tierra. En la vida real no hay pruebas de que el priorato de Sion haya existido. Más bien, en 1956, un francés llamado Pierre Plantard creó una serie de documentos llamados Dossiers Secrets, que supuestamente demostraban que el priorato de Sion era una sociedad secreta que había operado desde la Edad Media. En esos documentos incluyó listas de miembros históricos como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Isaac Newton para darle credibilidad. Luego los depositó en la Biblioteca Nacional de Francia con la esperanza de que fueran tomados en serio por historiadores. El fraude pasó desapercibido durante años hasta que fue descubierto por 3 hombres, Leigh, Baillen y Lincoln, quienes quedaron fascinados con la historia. Comenzaron a investigar el supuesto priorato de Sion y a buscar conexiones con otros eventos históricos. Encontraron documentos y referencias vagas que parecían respaldar la existencia de sociedades secretas y especularon que la Iglesia Católica estaba interesada en ocultar su rastro. Publicaron el libro El Enigma Sagrado, donde planteaban que la historia del priorato había sido deliberadamente borrada y que existía una conspiración para ocultar su verdadero propósito. Años después, Dan Brown, el autor de la novela del Código Da Vinci, leyó este libro y asumió que todo dentro de él tenía que ser cierto, lo que lo llevó a desarrollar la trama de la novela y película, El Código Da Vinci. Pero si todo esto fue un invento, ¿por qué tienen pruebas tan convincentes? ¿Será que hay algo de verdad detrás del mito? Silas entra a la iglesia de Saint-Sulpice. La monja lo guía y le explica que la línea de la rosa es una marca en el suelo que señala el antiguo meridiano de París. A lo largo de la ciudad hay 135 marcadores que trazan su recorrido y algunos atraviesan la iglesia. Silas escucha en silencio. Sabe lo que tiene que hacer. Saint-Sulpice es una iglesia real en París y en su interior hay una línea de latón incrustada en el suelo conocida como el gnomon de Saint-Sulpice, que se usaba para medir la posición del sol. Básicamente funciona como un reloj solar. Al mediodía, la luz entra por una abertura en la pared y proyecta un punto sobre la línea. A lo largo del año, ese punto de luz se desplaza, lo que permitía marcar fechas clave como los equinoccios y los solsticios. Gracias a esto, se podía calcular con exactitud cuándo comenzaba la Pascua y otras festividades religiosas. En realidad, la línea de la rosa no existe. Es solo una invención basada en el gnomon de Saint-Sulpice. Silas le sugiere a la monja que se vaya. Ella entiende de inmediato.
corre a hacer una llamada. Silas rompe el suelo y destruye la línea de la rosa. Bajo las piedras, una inscripción. Job 38:11. Era una trampa. Langdon y Sophie siguen ocultos en la policía. Necesitan un plan. Sophie recuerda los acertijos y búsquedas del tesoro que su abuelo solía hacerle de niña. Siempre terminaban con la misma pregunta: ¿cuál es el siguiente paso? Langdon le explica a Sophie que el priorato de Sion existe desde hace más de 1000 años y estuvo detrás de algunos eventos históricos, incluyendo las cruzadas. En la Edad Media, un rey francés organizó una cruzada para conquistar Jerusalén, pero la idea no fue suya. Detrás estaba el priorato de Sion y su brazo militar, los caballeros templarios. Su verdadera misión era encontrar una reliquia perdida desde los tiempos de Jesús, algo considerado esencial para la iglesia. Y un día lo lograron. Llevaron su hallazgo a Roma y se lo mostraron al Papa. A cambio de su silencio, el Vaticano les concedió un poder sin precedentes. Con el tiempo, los templarios se volvieron demasiado poderosos, se convirtieron en una amenaza y el Vaticano decidió acabar con ellos. El Papa los declaró herejes y ordenó su ejecución. Las tropas papales fueron enviadas a recuperar el artefacto sagrado, pero nunca lo encontraron. Y así comenzó la búsqueda de la reliquia perdida. Los caballeros templarios sí existieron. Durante la Edad Media, miles de cristianos de toda Europa viajaban a Jerusalén y otras ciudades sagradas en peregrinación, pero los caminos eran peligrosos. Bandidos, guerras y conflictos entre distintos reinos y religiones hacían que muchos fueran asaltados o asesinados antes de llegar a su destino. Así que para proteger a los peregrinos se fundó la Orden del Temple, mejor conocida como los Caballeros Templarios. La Iglesia Católica les otorgó privilegios especiales, no pagaban impuestos, solo obedecían al Papa y recibían donaciones de reyes y nobles que apoyaban su misión. Con el tiempo, su papel fue mucho más que proteger peregrinos y se convirtieron en los banqueros de la nobleza europea, administrando fortunas, tierras y bienes, lo que los hizo increíblemente poderosos y ricos. Pero en el año 1307, el rey Felipe IV de Francia tenía un problema. Estaba endeudado con los templarios y no podía pagarles. Así que buscando una excusa para deshacerse de ellos y quedarse con su riqueza, los acusó de herejía, blasfemia y prácticas secretas. Bajo tortura, algunos templarios confesaron, entre comillas, crímenes que probablemente nunca cometieron. Y esto le dio al rey la justificación que necesitaba para convencer al Papa de que la orden debía ser disuelta. Y así, en 1312, los templarios fueron oficialmente eliminados y sus bienes confiscados. Pero aunque los caballeros templarios sí existieron, su fundación no tenía ninguna relación con encontrar una reliquia sagrada y mucho menos con el priorato de Sion, pues como vimos antes, ni siquiera existió. Sophie dice que nunca había oído hablar de esa reliquia, pero Langdon le asegura que sí, solo que la conoce por otro nombre: el Santo Grial. El Santo Grial es una de las reliquias más famosas y misteriosas de la historia. Se dice que es el cáliz que Jesús usó en la última cena y en el que José de Arimatea recogió su sangre tras la crucifixión. Pero en realidad en ninguna parte de la Biblia se menciona un cáliz especial ni que alguien haya guardado la sangre de Cristo en una copa. De hecho, la primera vez que alguien habló del Grial no fue en un texto religioso, sino en un libro de fantasía. En el año 1190, el escritor Chrétien de Troyes mencionó el Grial en una historia, pero no era un cáliz ni tenía nada que ver con Jesús. Era un plato mágico que podía curar enfermedades y dar comida infinita a quien lo poseyera. Años después, otro escritor, Robert de Boron, tomó la idea y le dio un giro cristiano. En su versión, el Grial sí era el cáliz de la última cena y el objeto sagrado donde José de Arimatea guardó la sangre de Cristo. Ya no daba comida infinita, sino que otorgaba gracia divina, iluminación espiritual y hasta la vida eterna, pero solo a quienes fueran dignos. A partir de ahí, la leyenda se expandió. El Grial pasó de ser un objeto de fantasía a un símbolo sagrado y con el tiempo muchas historias lo han vinculado con la iglesia, los templarios y teorías de conspiración. Pero entonces, ¿Sonier sabía dónde estaba el Santo Grial o quizá algo aún más grande? Analizan la llave con la flor de lis. Es de una caja de seguridad. Mientras tanto, en Saint-Sulpice, la monja marca el número de Sonier. Los demás en la lista han muerto. La mentira ha sido expuesta. La iosa ya se ha roto. Le ruega que la ayude, pero ya es demasiado tarde. Silas está ahí. Recita las palabras de Job 38:11. Hasta aquí llegarás, pero no más adelante. Exige saber dónde está la llave, pero la monja guarda silencio. Silas levanta la piedra y la golpea, dejándola sin vida. Se arrodilla junto a ella y reza por su alma. Aringarosa se reúne con el Consejo de las Sombras. Les pide 20 millones de euros para entregárselos al maestro. El hombre que, en secreto, los está ayudando a destruir el Santo Grial y proteger la fe. Langdon y Sophie llegan al banco privado. La llave que encontraron abre una caja de seguridad. Encuentran una pequeña cajita con una rosa tallada, el símbolo del Santo Grial. La policía viene en camino, pero logran escapar. Sophie abre la caja con la rosa. Dentro hay un cryptex, un dispositivo diseñado por Da Vinci para guardar secretos. La información se escribe en un papiro enrollado alrededor de una probeta con vinagre. Si alguien intenta forzarlo, la probeta se rompe y el vinagre disuelve el papiro, destruyendo el mensaje para siempre. La única forma de abrirlo es alineando los 5 discos con la palabra correcta. El cryptex no fue creado por Leonardo da Vinci.
En realidad fue una invención de Dan Brown para su novela. Sin embargo, la idea de que Da Vinci pudiera haber diseñado algo así no suena tan descabellada. Le apasionaba la ingeniería y dejó cientos de bocetos de máquinas, engranajes e incluso cerraduras avanzadas. También se dice que tenía una fascinación por los acertijos y los mensajes ocultos, y hay varias razones detrás de esta idea. Para empezar, era zurdo y escribía al revés, es decir, de derecha a izquierda. Algunos piensan que lo hacía para esconder sus ideas, pero en realidad cualquiera con un espejo podía leerlo sin problema. Lo más probable es que simplemente escribiera así por comodidad y no porque quisiera ocultar algo. Otra razón es la creencia de que algunas de sus obras, como la Mona Lisa o la Última Cena, están llenas de mensajes secretos y simbolismos ocultos. En realidad, la mayoría de estas teorías son una exageración moderna. Sí, Da Vinci era un maestro del detalle y usaba el simbolismo en sus pinturas, pero no más que otros artistas de su época. No hay evidencia de que escondiera mensajes cifrados en sus obras. Además, como era un genio adelantado a su época, no faltan teorías que lo relacionan con conocimientos secretos o sociedades ocultas, pero no hay pruebas de nada de eso. Lo más cercano fue su pertenencia a la Hermandad de San Lucas, un gremio de artistas, algo parecido a un sindicato. Aunque con el tiempo se ha construido la imagen de Da Vinci como un místico y un genio envuelto en secretos, esto es más un mito de la cultura popular que una realidad histórica. Simplemente fue un artista y científico, pero no un profeta esotérico. Sophie sonríe. Recuerda cuando de niña su abuelo le hizo un críptex. Langdon respira hondo. No puede ser coincidencia. Le dice a Sophie, ¿y si tu abuelo te estaba preparando para el priorato? Sophie no quiere escucharlo, pero para Langdon es evidente. Le daba acertijos, críptex. Deciden buscar respuestas en Ligg, un experto en el Santo Grial. Ligg les explica que los miembros del priorato están dispersos por el mundo con una única misión: proteger el mayor secreto de la historia moderna. Pero a diferencia de lo que muchos creen, ese secreto no es la fuente del poder de Dios en la tierra, sino del poder de la iglesia. Sophie no entiende. ¿Cómo puede un cáliz tener tanto poder? Ligg explica que el Santo Grial no es una copa. Nunca lo ha sido. Para demostrarlo, los lleva frente a la Última Cena, la famosa pintura de Da Vinci. Según la tradición, en esa escena Jesús compartió un cáliz con sus discípulos. Fue el momento que dio origen al Santo Grial. Pero si miras la pintura con atención, hay algo curioso. No hay ningún cáliz. Si el Grial fuera realmente una copa, ¿por qué Da Vinci no lo incluiría en la escena? La respuesta está en la interpretación del Grial. Aunque con el tiempo se le asoció con una copa, en realidad el término Grial también podía referirse a algo completamente diferente. Para entenderlo, hay que mirar los símbolos. En muchas tradiciones, un triángulo con la punta hacia arriba representa lo masculino: el falo, la virilidad, la espada, el poder. Su opuesto, un triángulo invertido, simboliza lo femenino, algo que recibe, que contiene, que protege. Es la forma de un cáliz, pero también la de un útero. Ese es el verdadero significado del Santo Grial. Nunca ha sido una copa de vino, sino el símbolo de una mujer. Y ella se encuentra en el cuadro. Sophie lo mira con escepticismo. Todos en la pintura son hombres, pero Ligg le hace observar con más detalle. La figura sentada a la derecha de Jesús no es Juan. Tiene rasgos delicados, manos femeninas, una leve insinuación de busto. Es María Magdalena, la esposa de Jesús. Ligg señala otro detalle: Jesús y María visten colores complementarios, reflejándose como si fueran un espejo. Además, sus cuerpos forman un espacio vacío entre ellos, con forma de cáliz. Leonardo estaba señalando lo que la historia ocultó. Además, si mueves a María al otro lado de Jesús, su postura encaja perfectamente con la de él, como si estuviera recostada sobre su hombro, como su pareja. A ver, hay mucho que desglosar aquí. Empezando con, ¿por qué no hay un gran cáliz en la Última Cena de Da Vinci? En muchas pinturas anteriores, Jesús aparece con un cáliz en el centro, pero Da Vinci rompió con esa tradición, poniendo varios vasos de vino repartidos en la mesa. Esto pudo haber sido por tres razones. Primero, porque le encantaba innovar. No le gustaba simplemente copiar lo que ya existía. Siempre buscaba nuevas formas de representar las escenas. Quitar el cáliz probablemente fue solo una de las muchas decisiones creativas que tomó para diferenciar su obra de versiones anteriores. Segundo, el enfoque de su obra no es el momento en que Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre, sino cuando anuncia que será traicionado. Por eso no resalta el cáliz, sino las reacciones de los discípulos. Este cambio de enfoque fue otra de sus decisiones creativas para romper con la tradición y hacer su obra única. Tercero, porque la Biblia no menciona un cáliz especial. Solo dice que Jesús compartió el vino con sus discípulos. La idea de un cáliz sagrado viene más de la tradición artística que del relato bíblico. En cuanto a los triángulos, en la época y cultura de Da Vinci, estos no se usaban como símbolos del masculino y femenino. Su significado estaba más ligado a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el triángulo invertido o el cáliz representaba la Eucaristía, no la feminidad ni el útero. Aunque en algunas culturas los triángulos han llegado a simbolizar lo masculino y lo femenino, no hay evidencia de que Leonardo estuviera en contacto con esa simbología. Por eso, si en su pintura hay un espacio triangular entre Jesús y Juan o María Magdalena, lo más probable es que sea una decisión de composición,
no un mensaje oculto. Ahora bien, en cuanto a la figura de Juan, definitivamente sí se ve más femenino que los demás, pero eso no significa que sea una figura femenina. Juan era el más joven de los apóstoles, y en aquella época era común que los artistas se representaran a los jóvenes con rasgos suaves, piel fina y sin barba, no porque fueran femeninos, sino como símbolo de inocencia. Esto no era algo exclusivo de Da Vinci. En pinturas anteriores como las de Andrea del Castaño y Dietrich Boots, Juan también aparece con una apariencia más delicada. Era una convención artística, no un mensaje secreto. Lo mismo ocurre con los colores de sus vestimentas. Da Vinci los eligió para equilibrar la composición del cuadro y dirigir la atención del espectador hacia Jesús, el verdadero protagonista de la escena. ¿Y lo de Juan recostado en Jesús? ¿Cómo explicas eso? Bueno, en realidad en la mayoría de las representaciones de la Última Cena, Juan solía aparecer recostado sobre el pecho de Jesús, ya que era considerado su discípulo favorito. Esa era la convención de la época. Pero Da Vinci, queriendo romper con la tradición, decidió separarlo para hacer que Jesús fuera el centro absoluto de la escena. Pero como era un genio, encontró la manera de equilibrar la tradición con su propio estilo. Es por ello que si reflejas la figura de Juan, su postura encaja perfectamente con la de Jesús, como en muchas versiones anteriores de la escena. Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, tomó elementos históricos reales, pero los sacó de contexto y los distorsionó para construir una trama que, aunque intrigante, no parece que se sostenga históricamente. Parece convincente porque usa datos reales, pero cuando los analizamos en su verdadero contexto, muchas de sus teorías se desmoronan solas. La Última Cena es, sin duda, una de las grandes obras de la historia, pero no esconde mensajes ocultos ni códigos secretos. Sophie sigue sin convencerse. Que Da Vinci lo pintara no significa que sea verdad, pero Lick tiene más pruebas. El Evangelio de Felipe, uno de los textos rechazados por la iglesia, menciona que María Magdalena era compañera de Jesús y la discípula a quien más amaba. Sophie responde que compañera no significa esposa, pero Langdon le explica que, en aquella época, el término sí se usaba para referirse a un cónyuge. Esto no es del todo cierto. Es más bien una interpretación forzada. El término compañera o koinonos también podía significar socio, colaborador o alguien que participa en algo en común. Bart Ehrman, un experto en estudios bíblicos que no es religioso y no tiene interés en defender ninguna creencia, afirma que en ningún momento la Biblia menciona a María Magdalena como la esposa de Jesús. De hecho, su propio nombre es una pista de que no estaba casada con él. Se le llama María Magdalena porque era de Magdala, una ciudad de Galilea. En la cultura de la época, cuando se mencionaba a una mujer, lo habitual era identificarla por su esposo o por su hijo. Por ejemplo, María, madre de Jesús, o María, esposa de Cleofás. Si María Magdalena hubiera sido la esposa de Jesús, lo lógico sería que la llamaran María, esposa de Jesús, en lugar de identificarla por su lugar de origen. Lick añade que en el Evangelio de María Magdalena se dice que Jesús la consideraba su favorita y que en lugar de Pedro fue a ella a quien le encomendó continuar su iglesia. Esto es una tergiversación del texto. El Evangelio nunca dice que Jesús le haya dado a María Magdalena el liderazgo de su iglesia en lugar de Pedro. Lo que sí menciona es una conversación en la que Jesús le da ciertas revelaciones a María Magdalena que no compartió con nadie más. Al enterarse, Pedro se molesta y cuestiona por qué Jesús confiaría algo tan importante en una mujer en vez de en ellos. Esta escena no trata sobre quién debía liderar la iglesia, sino sobre el papel de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva. ¿Debían las mujeres tener voz y autoridad en la transmisión del mensaje de Jesús o no? Esto tiene más sentido si consideramos que el Evangelio de María Magdalena fue escrito entre 100 y 200 años después de la muerte de Jesús. Es decir, no lo escribieron testigos directos, sino comunidades que reinterpretaron su mensaje con el tiempo. Por eso, más que narrar la vida de Jesús, estos textos reflejan los debates de su época sobre la estructura de la iglesia. Al haber sido escritos mucho tiempo después, es más probable que reflejen interpretaciones tardías que hechos históricos. Y ni siquiera en estos evangelios se menciona que Jesús y María Magdalena fueran esposos. Incluso en el Evangelio de María, ella aparece como una discípula cercana, pero en ningún momento se habla de un matrimonio entre ellos. Lick menciona la última prueba. El término santo grial proviene del francés sang real, que significa sangre real. Es decir, no se trata de un cáliz, sino del linaje de Jesús. Esto no es cierto. Un lingüista se volvería loco al escuchar esto. El término santo grial proviene del latín medieval sanctum gradale, que significa plato o vasija. Por otro lado, sangre real en latín se traduciría como sanguis regalis. Sanctum gradale y sanguis regalis son dos términos completamente diferentes, aunque sus traducciones en
en francés suenen parecidas, sus orígenes etimológicos no tienen ninguna relación. Es como decir que zapato y sapo son lo mismo. Aunque suenen parecidos, su origen y significado son totalmente diferentes. Entonces afirma Leigh, María Magdalena estaba embarazada del hijo de Jesús. Para protegerse, huyó de Jerusalén hacia Francia, donde dio a luz a una niña llamada Sara. Es el mayor encubrimiento de la historia humana, el secreto que el priorato de Sion ha protegido por 20 siglos. No custodian una reliquia, sino la descendencia de Jesús y la existencia de sus herederos vivos. Después de analizar la supuesta evidencia, no hay base histórica que respalde ninguna de estas afirmaciones. Lo que en realidad parece que son teorías de conspiración construidas a partir de hechos históricos aislados, sacados de contexto y tergiversados. Leigh enciende las noticias. No tenía idea de que Langdon y Sophie estaban siendo perseguidos. Ya no quiere involucrarse, pero Langdon le revela algo que lo cambia todo. Sophie es la nieta de Saunier, y Saunier la estaba preparando para recibir los secretos del priorato. Tywin se queda al lado. Saunier, el gran maestre del priorato. Pero hay más. Langdon coloca la caja con la rosa sobre la mesa. Leigh la observa con fascinación, pero cuando la abre, solo hay un críptex. Eso significa que necesitan la clave. Sophie probablemente la tiene. Leigh la interroga. ¿Su abuelo le enseñó algún código? ¿Alguna canción del priorato? ¿Acertijos? ¿Símbolos? La mente de Sophie da vueltas. Todo su mundo está cambiando. Silas irrumpe y ataca a Langdon. Logran contenerlo, pero la policía ya está rodeando la propiedad. Fash y sus hombres están afuera. Remy, el mayordomo de Leigh, los ayuda a escapar. En la cajuela llevan a Silas enmudecido. En el camino, Sophie pregunta si la iglesia está tratando de matarlos. Leigh le explica que no es la iglesia como institución, sino un grupo de élite dentro de ella, un consejo de las sombras. Se trata de unos pocos miembros ocultos en posiciones clave que han dedicado su vida a borrar cualquier evidencia del linaje de Jesús. Porque si el mundo descubriera la verdad, la gente perdería su fe y con ello la iglesia su poder. Leigh organiza su avión privado y huyen de Francia. Mientras tanto, Aringarosa consigue el dinero del consejo para entregárselo al maestro, el hombre detrás de todo este plan para destruir cualquier prueba sobre la descendencia de Jesús. En pleno vuelo, Leigh intenta descifrar el críptex. Sophie le pregunta qué pasó con el cuerpo de María Magdalena. Este le dice que el priorato protegió su sarcófago y lo ocultó para que nadie pudiera profanarlo. La clave del críptex podría revelar la ubicación exacta de su tumba secreta. Langdon toma la caja con la rosa. Algo le llama la atención. Introduce una pluma justo debajo de la rosa y cae una placa. Las letras están escritas de derecha a izquierda, como Da Vinci solía escribir. Con un espejo leen el mensaje. En Londres reposa un caballero por un papa enterrado. Su labor, la ira de hombres sagrados, ha despertado. El orbe que en su tumba debería estar guardado, te hablará de carne rosa y vientre fecundado. Un caballero cuyo funeral fue asistido por un papa, con un orbe en su tumba. Piensan en la iglesia donde los caballeros templarios eran enterrados, Temple Church, en Londres. Cuando llegan, buscan la tumba del caballero, pero ninguna tiene el orbe mencionado en la pista. Silas logra liberarse, exige que Langdon le entregue el críptex o de lo contrario eliminará a Sophie. Remy, el mayordomo de Leigh, saca una pistola, apunta a Silas y de repente gira el arma hacia Langdon. Es un infiltrado. Trabaja para el Consejo de las Sombras. Silas y Remy, trabajando juntos, se llevan el críptex y a Leigh. Remy le agradece a Silas por todo lo que ha hecho. Le revela la verdad. Él es el maestro. Silas quiere seguir ayudando, pero el maestro le dice que su papel en esta misión ha terminado. Lo deja en la casa del Opus Dei. Sin embargo, Remy estaba mintiendo. Él no es el maestro, solo un empleado que ocultaba su identidad. Se reúne con el verdadero maestro. Le asegura que Silas no sospecha nada. Recibe su pago y promete guardar silencio. Brindan. Remy bebe y segundos después cae al suelo. Ha sido envenenado. El maestro lo observa sin emoción. Es Leigh quien ha estado manipulando todo desde el principio. Llama a la policía. Les informa que los asesinos de Saunier están en la casa del Opus Dei. Mientras tanto, Langdon sigue analizando las pistas. El caballero cuyo funeral fue asistido por un papa. Pero algo no encaja. Lo traduce al inglés. A Pope. Alexander Pope. Finalmente lo entiende. Alexander Pope asistió al funeral de Isaac Newton. Van a la tumba de Newton, que tiene una impresionante escultura llena de orbes. Júpiter, Saturno, la Luna. ¿Cuál de esos orbes tiene 5 letras? La clave para abrir el críptex. De repente, Leigh aparece. No pudo resolver el críptex solo. Necesita la ayuda de la nieta del gran maestre. La apunta con su pistola y exige la clave. Quiere exponer la verdad sobre Jesús. Quiere hacer justicia histórica, desenmascarar la mentira y liberar a la humanidad de la manipulación de la iglesia. Mientras tanto, la policía irrumpe en la casa del Opus Dei. Silas entra en pánico, saca su pistola y huye, disparando contra los oficiales. Hasta que, sin darse cuenta, le dispara a Aringarosa. Silas se estremece y como no se queda quieto, la policía dispara y termina con su vida. Fash conecta las piezas. Langdon y Sophie no son los asesinos. Todo apunta a Aringarosa y a alguien más. De vuelta en la tumba de Newton, Leigh sigue exigiendo la clave. Sophie intenta recordar, pero su mente está en blanco. Langdon intenta descifrarlo. Analiza las pistas, la tumba de Newton, los orbes. De repente, tiene una idea.
sus ojos brillan. Escribe la palabra en el críptex, pero no funciona. Sabe lo que tiene que hacer. En un movimiento rápido, arroja el críptex al aire. Lick se lanza para atraparlo, lo que le da a Sophie la oportunidad de salir del alcance de su pistola. El críptex cae al suelo y se rompe. El vinagre se derrama. La única clave para encontrar el sarcófago de María Magdalena se ha perdido para siempre. Justo en ese momento, la policía irrumpe en la escena, pero no vienen por Langdon ni por Sophie, vienen por Lick. Está arrestado. Langdon se acerca a Sophie, le confiesa lo que ha descubierto. Newton enfureció a la iglesia con su trabajo y todo comenzó con una sola orbe. La manzana. Esa era la clave del críptex. La descubrió antes de destruirlo. Sacó el mapa antes de hacerlo. Ahora tienen la última pista. El Santo Grial espera bajo la antigua Roslin. El cáliz y la espada cuidando sus puertas. Reposa por el arte de maestros adornada, cubierta por el manto de la bóveda estrellada. Langdon cree saber dónde está. Roslin Chapel, una capilla construida por los caballeros templarios, ubicada en la línea de la Rosa. Cuando llegan, Sophie se da cuenta de que ya había estado allí antes. De niña solía visitar el lugar. En la entrada de un pasadizo subterráneo ven un símbolo con dos triángulos. Uno apunta hacia abajo y representa el cáliz, lo femenino. El otro apunta hacia arriba y representa la espada, lo masculino. Juntos simbolizan la unión entre hombre y mujer. Tiene que ser ahí. Un trabajador de la iglesia los observa con sospecha y hace una llamada. Encuentran una sala con un techo estrellado. Retiran la alfombra y debajo descubren una pequeña puerta con la flor de lis. Descienden y llegan a una sala con una rosa en el centro. Ahí estuvo el sarcófago de María Magdalena. Ahí descansaba el Santo Grial, pero ya no está. ¿Qué pasó? La iglesia lo encontró. Inspeccionan el lugar, descubren documentos antiguos, algunos tan antiguos como los tiempos de Jesús, registros de su linaje. Langdon ojea los escritos y no puede creer lo que ve. Le pregunta a Sophie, ¿tienes recuerdos de tu abuelo antes del accidente? ¿Antes de que murieran tus padres? Sophie lo mira, confundida, no sabe qué responder. Langdon le muestra un recorte de periódico, los nombres de los muertos en el accidente, su madre, su padre, su hermano y un nombre más, el suyo. Dice que Sophie murió en el accidente, y es que su apellido no es Saunier, es Saint Clair. Es de una de las familias más antiguas de Francia, una familia de sangre real. Ella es la descendiente de Jesús. Tal vez el accidente de su familia no fue un accidente, tal vez fue un intento de la iglesia por eliminarla, pero el priorato se enteró de que había sobrevivido y decidió esconderla. La pusieron bajo el cuidado de Saunier, el gran maestre, quien la crió como suya. Todo este tiempo Saunier se lo había dicho sin que ella lo entendiera. Princesa Sophie. Saunier no solo quería que Sophie protegiera el secreto del Grial, ella era el Grial. Salen del pasadizo y ven que hay gente esperándolos, pero no son enemigos, son miembros del priorato, aliados de Saunier. Están ahí para protegerla. Una mujer se acerca y la abraza. Es su abuela. Para mantenerla a salvo, tuvo que dejarla en otras manos. Pero ahora, finalmente, la recibe en casa. Robert le pregunta a Sophie qué hará ahora. ¿Revelará su identidad al mundo? Sophie no lo sabe. Le pregunta qué haría él. Robert le dice que al final lo único que importa es lo que cada persona decide creer. Quizá Jesús solo fue un hombre, pero su mensaje fue tan poderoso que trascendió su humanidad. Tal vez lo humano puede ser divino. Lo único que realmente importa es en qué elige creer cada quien. Se despiden con un abrazo y Robert regresa a su hotel. Mientras se rasura, una gota de sangre cae al lavabo y se desliza en línea recta. Piensa en la línea de la rosa, en la línea de sangre. Sabe que la clave está ahí. Sigue los marcadores que trazan la línea de la rosa por todo París. El camino lo lleva hasta el Museo del Louvre, hasta la pirámide. Lee la pista una vez más. El Santo Grial espera bajo la antigua Roslin. El cáliz y la espada cuidando sus puertas. Reposa por el arte de maestros adornada, cubierta por el manto de la bóveda estrellada. Y entonces lo entiende. Todo este tiempo, la respuesta estuvo ahí, bajo la pirámide invertida. Ahí descansa el sarcófago de María Magdalena, el secreto mejor guardado de la historia. Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, escribió al inicio del libro: todas las descripciones de obras de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos en esta novela son precisas. Cuando le preguntaron en una entrevista sobre la veracidad del trasfondo histórico en su novela, afirmó absolutamente todo. Y mucha gente le creyó. Se hicieron encuestas que mostraron que una parte importante de los lectores pensaba que la historia era real, y eso generó desconfianza hacia la Iglesia Católica. Esto es un ejemplo claro de cómo opera la desinformación. Toma datos reales, los saca de contexto, los mezcla con ficción y los presenta de forma convincente. Y muchas personas, sin detenerse a analizarlo, lo asumen como verdad. Así que, en una época donde la información circula sin filtros y las opiniones se comparten como si fueran verdades absolutas, cuestionar lo que consumimos ya no es una opción, es una necesidad. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser manipulados, de creer en mentiras que pueden perjudicarnos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, lo entendía muy bien. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad.